Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Vargas, al general Pablo García y al almirante Pérez y a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Una vez más demostramos que el que la hace la paga, se la paga. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando nuevamente del presidente de este país, el señor Gustavo Petro Urrego, Gustavín Pingüín Petrín, que apareció en la lista de la revista Time como una de las personas más influyentes en el mundo, una de las 100 personas que más han influido en el mundo durante el año 2022. Y el señor Petrín Pingüín, que a él no le gustan estas ovaciones, que a él no le gustan estas adulaciones y que él jamás ha pensado en sí como un hombre necesario e importante en la historia de la humanidad, salió a decir que sí, que la revista Time lo había escogido como una, óigase bien, una de las personas más influyentes de la humanidad. Y hay que decirte, querido Gustavo Petro, que no es de la humanidad, que tú no eres Karl Marx, que tú no eres el mismísimo Nazareno, ni tú eres Mahatma Gandhi, ni nada que se le parezca. Señor Gustavo Petro fue escogido, pero de las 100 personas más influyentes del año. Y de esto se pegó el señor Luis Carlos Vélez, hijo del señor Carlos Antonio Vélez, ambos reconocidos por no servir pauco. Decirle, oiga, Gustavito, póngase en su lugar, ¿cómo se le ocurre? Y hay que decir que en este sentido sí toca darle la derecha al señor Luis Carlos Vélez, la derecha que a él le gusta, la derecha que lo mantiene, la derecha que le paga el sueldo y la derecha que le pone a decir estupideces y mal a toda hora. Pero de todas maneras, lo que sí hay que dejar claro es que Gustavo Petro es una de las personas más influyentes en el mundo, es el presidente de Colombia y además de todo puede hacer milagros. Óigase bien, el hombre es un sujeto milagroso que puede revivir bandidos que murieron en el gobierno pasado. Y usted se estará preguntando, pero ¿cómo el señor Petro está reviviendo gente? Se enloqueció este marihuano. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo que le baje a la dosis? Pues aquí le vamos a explicar. Resulta que los medios de comunicación nuevamente, esos que juegan un papel importante para el establecimiento de poder colombiano, empezaron a decir, nos retrocedimos 25 años, 30 años, otra vez las guerrillas, haciendo hasta para vender en este país. Mire usted, hermano, ¿cómo es posible que el presidente Petro permita eso? Y es que el señor don Iván Mordisco, como en una pasarela, se parrandió, dio declaraciones y, mejor dicho, quiso decir que en este país estaba presente él porque él era Iván Mordisco. Y uno dice, hijo, pero es que ese nombre, pero ¿cómo así que Iván Mordisco tiene que ser un holograma esto? Y no, no es un holograma. Resulta que Iván Mordisco jamás murió. Resulta que Iván Mordisco jamás se fue al más allá y resulta que don Iván Mordisco pues no resucitó porque claramente no se murió. Y entonces eso nos hace devolver al gobierno de don Iván Duque, don Iván, el otro Mordisco, pero Mordisco de hamburguesa, que decía que ya habían dado de baja a Iván Mordisco y que se había pagado la recompensa de 3.000 millones de pesos. Esto también lo replicó el ministro de Defensa por aquel entonces, don Diego Molano, y Revista Semana, que hasta audios tenía en donde se confirmaba la muerte de Iván Mordisco. Aquí la pregunta es, ¿dónde están los 3.000 millones de pesos que se pagaron como recompensa para dar de baja a Iván Mordisco? ¿Cómo es posible que el presidente del país y el ministro de Defensa le hayan metido a todo Colombia y
¿Y cuáles son los audios que tiene Vicky Dávila y Revista Semana que confirman la muerte o confirmaban la muerte del señor Iván Mordisco? Lo que hay que dejar claro en este notiparaco es que el mordisco nos lo metieron a nosotros los colombianos y nos metieron severo cuento y nos metieron que charla y otra vez fuimos engañados. Pero como la derecha de este país es descarada y cínica y los medios de comunicación también, con la aparición del resucitado, pues resulta que le metieron la culpa a Petro y ya la gente se olvidó que en el gobierno pasado pues nos mintieron con esta dada de baja, igual que con Guacho e igual que con todo lo que hizo el señor Iván Duque. Hay que decir que en Notiparaco estas cosas no sorprenden porque a eso juegan los medios de comunicación que malinforman a casi todo el país. Y usted, señor uribista, que está en su casa diciendo la guerrilla se tomó el país, nuevamente estamos atacados como hace 25 años, ya no voy a poder ir a la finca que no tengo, ya no voy a poder salir en el carro que tampoco tengo. ¿Qué tengo que hacer yo para volver a mi finca imaginaria en mi carrito de juguete? Pues no tiene que hacer nada, mijo, porque usted ha sido engañado toda la vida por una derecha que le vendió seguridad democrática con datos inexistentes y con réplicas de los medios de comunicación. En realidad usted nunca estuvo seguro y en realidad lo que más le conviene a la clase corrupta, caray, de la gente divinamente caracha de este país, caray, es que haya guerra y haya plomo en el monte, porque con miedo es que se mantiene la muchedumbre, mejor dicho, controlada y gobernada. Hay que decirle a Viquisita Dávila que aquí en Notiparaco se le ama, que aquí en Notiparaco se le quiere y que si quiere venga aquí a esta mesa, yo me hago a la izquierda, bien a la izquierda y allá y a la derecha y nos muestre las tales pruebas que confirmaban la dada de baja del señor Iván Mordisco. Hay que dejar claro antes de acabar esta noticia que como siempre nos metieron los dedos en la jeta, los dedos en el gaznate, los dedos en el guarguero y cayeron los de siempre como siempre, los mismos que se reúnen en los antejardines de su casa a gritar que el castrochavismo los tiene en la pobreza, mientras Sarmiento Angulo y el GEA se quedan con la plata de su pensión. Háganme el doble, hijo. Esta operación que permite la neutralización de 9 individuos de ese frente primero de las disidencias de la FARC y la neutralización de alias Iván Mordisco, nos permite señalar también que esto es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. El bandido en unas altas probabilidades cayó ahí. Y entre otras cosas, ¿por qué estamos dando esa certeza? Porque la inteligencia estaba contra Iván Mordisco y su estructura, porque todo el tiempo le estuvimos haciendo un seguimiento especial, detallado y puntual, porque el ataque, la operación fue contra el bandido alias Iván Mordisco y contra su estructura. Por eso, de la precisión que estamos haciendo hoy ante la opinión pública, de los elementos que tenemos para indicar con esta evidencia y sobre todo por los hechos posteriores, por el mal tiempo, que hoy nos permitiría indicarle al país que este peligroso delincuente, el más buscado de las FARC narcotraficantes, está neutralizado. Según el señor Molano, jamás se pagó ese billete, pero ya habían dicho que no habían pagado el billete y ya mostraron que no lo pagaron, pero que sí, lo que no y que sí, que no, y en esta ambivalencia nos mantuvieron. Vuelvo y repito, aquí lo grave es que el presidente en aquel momento le mintió al país y el ministro de Defensa también. ¿Qué?
Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia, como me enseñó aquel profesor en ese instituto en el que me dijo que yo nunca iba a servir para nada y que yo nunca iba a progresar, el mismo hombre más influyente del mundo, escogido por la revista Time, don Gustavo Petro, se va a reunir con Joe Biden en los Estados Unidos. Y todo el mundo aquí está diciendo que cómo le ocurre llevar a semejante guerrillo, a semejante socialista y a semejante comunista a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Pero también hay otra masa de colombianos que se arrodilla ante el imperio diciendo: este sí es mi presidente, ahora sí me representa, porque aquí en Colombia todo el mundo come ese cuento gringo, ¿no? Entonces ahora sí están diciendo: Petro sí es un buen presidente, y Petro sí sirve, y Petro es el hombre que necesitamos. En todo caso, allá va a estar Gustavo Petro hablando con el señor Joe Biden. ¿Qué tiene esto de positivo? ¿O qué tiene esto como para darle la jeta? Como para darle la jeta a los uribistas, que Joe Biden jamás invitó a Duque, ni le dio 10 minutos, ni una llamada, ni nada. Y Joe Biden en su posesión puso allá el señor Pachito Santos lejos, lejos, en donde no se pueda ver. Aunque Pachito Santos también, si lo ponen cerca, pues tampoco se puede ver. El señor Joe Biden se reunirá con Gustavo Petro, mientras aquí la derecha grita: pobreza, castrochavismo, se están yendo los empresarios, las empresas están quebrando, se van a ir del país los generadores de empleo. Y uno entra y revisa y dice: pero ¿cómo así? ¿Cuál es la pobreza esta que estamos viviendo? Si los Santo Domingo, que son la familia más rica de este país y están entre las 200 familias más ricas del mundo, van a montar más de uno en todo Colombia, como si tiraran una capsulita de la corporación Cápsula y se hiciera un de uno, como por arte de magia, van a montar más de uno aquí en el país. Y entonces yo no puedo creer que los Santo Domingo sean tan severos de estar montando tiendas que se van a quebrar, porque supuestamente aquí llega un comunismo que nos va a arruinar. Los señores Santo Domingo, dueños de una fortuna de más de 10.600 millones de dólares, van a montar más negocios aquí en Colombia que también en su país. El señor Herrera, ya que tiene un negocio ahí, unas cabinas de teléfono, que explota a sus trabajadores y les paga 15.000 pesos el día, está amenazando con irse con sus 3 celulares y sus 4 computadores dizque a Chile. Es que berracamente aquí sí la gente come un cuento pues que uno no lo puede creer. Por otro lado, posiblemente el señor Elon Musk, dueño de Twitter, dueño de casi todo el mundo, dueño de Tesla, dueño hasta de su alma, mijo, quiso o pensó, o de pronto en su megalomanía dijo: existe la Guajira, vamos a ver qué pasa allá en la Guajira. ¿Cómo así que ahí? Vamos a montar un Tesla allá en la Guajira y vamos a crecer en Colombia también. Si el señor Elon Musk, bandera, insignia del capitalismo, está pensando en invertir en Colombia, es porque el señor, míreme bien la jeta, no ve un ápice de comunismo y de castrochavismo aquí. Y ahora no me vayan a poner a Polo Polo de ejemplo, o a María Fernanda Cabal, o a Paloma Valencia. El señor Elon Musk, que a mí no me vale, pero va a venir aquí a Colombia porque ve aquí una proyección capital que lo pueda seguir haciendo rico. Y usted, mijo, que tiene un chuzo de perros, que está amenazando a su familia con dejarla tirada y está diciendo que no le va a seguir pagando el colegio a su hijo porque está muy dura la situación por Petro, ¿cómo hijo le va a meter usted los dedos a la boca a la gente? Ponemos de ejemplo al hombre, al protohombre de derecha latinoamericana que se fue a El Salvador a buscar más oportunidades, omnibulado por lo que está haciendo Nayib Bukele allá. El señor diciendo en El Salvador si hay empleo, proyección económica y seguridad.
Resulta que el hombre llegó a El Salvador y lo metieron a la cárcel sin haber hecho nada. ¿Por qué? Porque tenía un tatuaje en el pecho y lo declararon mara salvatrucha. Allá está encanado el señor sin ningún tipo de comunicación acá y sin ningún tipo de garantía y sin ningún abogado que lo pueda sacar, mientras gritaba que en Colombia Petro era un dictador. El único dictador que permite que los medios de comunicación lo difamen y que todo el mundo haga hasta para vender aquí en Colombia, que se hagan marchas cada 8 días y que, mejor dicho, volteen el país a punta de mentiras. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Se lo digo yo, se lo digo. Y para terminar altivo y para terminar arriba, porque hay que terminar bien este noticiero, el peso colombiano fue la cuarta moneda más fuerte del mundo durante el mes de marzo. Según datos arrojados por Bloomberg, el peso se configuró como la cuarta moneda más fuerte del mundo en el mes de marzo y fue la más revaluada frente al dólar. La compañía norteamericana apuntó que el peso colombiano fue, en comparación con las demás divisas de la región, la que más se apreció en cuanto al dólar. Se elevó hasta un 4,85%, mientras que el peso chileno llegó a un 4,59%, seguido por el real brasileño con un 2,25%. Y así, pues nos vamos de notiparaco, ¿no? Diciéndole a usted que los capitalistas que controlan el mundo quieren invertir en Colombia, que Petro se va a reunir con Joe Biden en Estados Unidos, que el dólar está bajando y que, mejor dicho, el señor Petro es tan influyente y milagroso que está reviviendo gente que, según el señor Iván Duque, habían dado de baja. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no activan esa campana no les llegan las notificaciones y no se ve Notiparaco. Los invito a los que quieran hacer parte de comunidad de Patreon, ahí está el link, y sigan haciendo parte de esta familia de marihuanos. Muchas gracias. Y recuerden que este sábado 22 de abril me presento en el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín. Las boletas en la tiquetera. Se acabó VIP, pero todavía quedan. Siempre se acaban primero las de VIP. Ese día hay marcha uribista, entonces yo veré el apoyo de ustedes. Nos vemos el 22 de abril a las 8 p.m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín. Notiparaco en vivo y hasta palijo.